Comenzamos con la clase entonces, me presento, mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez, tengo 24 años y les voy a comentar un poco sobre mí. Me gustan mucho los animales, andar en bicicleta, comer cosas saludables y eso. Me gustaría conocerlos un poco más a ustedes. ¿Qué les gusta hacer? Comenten, díganlo, menciónenlo. Yo de aquí tengo un súper oído, entonces los voy a escuchar. Coméntenme. Mira, qué interesante. A mí también me gusta hacer eso. No lo había mencionado. Ya, entonces, ahora que nos conocimos un poquitito, vamos a hablar sobre la clase de hoy. Se llama tipos de sonido, ¿sí? Pero, antes de comenzar, me gustaría que viéramos qué es lo que han visto en esta unidad. Yo sé que saben un poco sobre la luz, ¿sí? Características de la luz. Saben un poco sobre el sonido, características del sonido. ¿Qué era el sonido? ¿Alguien lo recuerda? ¿Me lo pueden mencionar? Por favor, que creo que lo olvidé. Muy bien, es una forma en la que nuestro oído percibe ondas, ¿sí? Vibraciones. Igual lo vamos a seguir comentando en esta clase. Y la clase de hoy toca ver tipos de sonido. Entonces ya vamos más o menos interiorizándonos y sabiendo en detalle en qué estamos. Pero antes de comenzar, es muy importante considerar las 4 imágenes que hay aquí. Por favor, mírenlas y piensen, ¿qué querrá decir? Por ejemplo, el niño que está aquí, ¿qué querrá decir esta posición así feliz? O la botella con agua. ¿Qué significa una botella con agua? Muy bien. Esta es la forma en la que vamos a trabajar. Lo primero y más importante siempre es confiar en ustedes, ¿sí? Estamos aprendiendo. El error es parte del aprendizaje, ¿sí? La idea es mejorar las cosas que quizás no están tan seguras o que nos hemos equivocado, ¿sí? Entonces confiar en ustedes es abrir la mente a aprender, ¿sí? Y a creer que ustedes son capaces. El niño que está muy tranquilo significa y representa un poco el espacio en el que necesitamos trabajar. Necesitamos estar en un espacio cómodos, abiertos a lo que vayamos aprendiendo. Pidámosle a nuestros papás o mamás que no nos interrumpan y que si nos van a acompañar, que no nos distraigan, ¿sí? La botellita con agua siempre es para oxigenar nuestro cerebro. Importante una botella y no un vaso porque se puede dar vuelta el vaso. En cambio la botella, como tiene tapa, es más fácil que no se derrame. Y un cuaderno, por supuesto, para tomar apuntes. Yo, por ejemplo, aquí tengo una hojita en blanco. Tengo el lápiz con el que generalmente anoto, pero también tengo lápices de colores, ¿sí? Los lápices de colores sirven mucho para destacar las ideas importantes. Ya vamos a ver durante la clase cómo vamos haciendo esto, ¿sí? Lo importante es estar cómodos y tranquilos para trabajar. Entonces, ahora que estamos listos y listas, vamos a comenzar. La clase de hoy consiste en identificar los tipos de sonido según su tono y su intensidad. Pero, ¿qué querrá decir la palabra tono? ¿O qué querrá decir la palabra intensidad? ¿Qué significa que un sonido sea intenso? ¿O qué significa que un sonido tenga cierto tono? ¿Tendrá que ver con la forma en la que se dice algo o en la que se escucha algo? Me gustaría que por favor anotasen durante 10 segundos para ustedes qué es el tono de un sonido, sin buscarlo, lo que tengan en su mente. Entonces les voy a dar 10 segundos para que noten lo que es el tono. Desde ahora, ya. 10, 9, 8. Ay, no, de nuevo. Les voy a dar de nuevo 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó el tiempo. Y ahora quiero que en 10 segundos anoten lo que es la intensidad de un sonido. Desde ahora, ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo.
Entonces, por favor, mantengan esas cositas anotadas porque van a corroborar. Es decir, igual como lo hacen los científicos, ustedes también pueden ser científicos y científicas. Vamos a corroborar la información. Lo que acaban de hacer es elaborar una hipótesis, es decir, lo que ustedes creen de algo, ¿sí? Y luego vamos a comprobarlo con la evidencia, es decir, con lo que ya hemos visto. Durante la clase vamos a comprobar si lo que ustedes creen era cierto o estaba en otra... era cierto o no era cierto, ¿sí? O no estaban de acuerdo a otra definición o categoría, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Para comenzar, me gusta presentarles esto que está acá, que se llama menú de la clase. El menú de la clase es una forma en la cual yo les digo qué es lo que vamos a hablar hoy durante la clase. Entonces, lo primero que vamos a ver es la dirección del sonido. Lo segundo que vamos a ver es el sonido y su vibración. Luego, a continuación, vamos a ver el sonido y su intensidad y cómo esto también se relaciona con el entorno. Entonces, y se los voy presentando siempre antes de comenzar cada tema, para que vayamos paso a paso. Antes de comenzar con la clase en sí, me gustaría comentarles que la verdad hace poco yo también lo descubrí, no tenía idea que existía. Hay una página que se llama MapCity, ustedes buscan en internet mapcity.com, ¿sí? A ver, lo voy a anotar aquí para que lo alcancen a notar ustedes también. Mapcity.com, donde apareció, por ejemplo, esto. Un mapa del ruido. Un mapa del ruido de la ciudad. Miren, la primera imagen que yo busqué fue un lugar común, cotidiano, donde me imaginé que podía haber mucho ruido por el flujo de autos, de gente que transita la Plaza de Armas. La Plaza de Armas de Santiago, ¿sí? Ubicada en la comuna Santiago Centro, cerca de una iglesia, en pleno centro de Santiago. Las líneas rojas que aparecen aquí es la cantidad de ruido que hay. Por ejemplo, ¿por qué creen que por la Alameda, que es por donde están los metros, por ejemplo, Santa Lucía, Universidad de Chile, Moneda, Los Héroes, está rojo? ¿Qué significa, por ejemplo, el color rojo y el color amarillo? ¿Qué puede significar? Muy bien, excelente. La cantidad de ruido, o sea, mientras más intenso sea el color, más cercano al rojo, más fuerte es el ruido que hay en ese tramo de la ciudad. Vamos a ver ahora otro lugar de Santiago. Camino Nos, en Los Morros, ubicado en la comuna de San Bernardo, al sur de la región metropolitana. ¿Hay líneas rojas aquí? No, no hay líneas rojas, porque aquí no hay transporte público, por ejemplo. Y una persona no va a emitir un sonido tan fuerte, ¿sí? Esos sonidos son percibidos por satélites. Imagínense cómo se percibe el sonido en la ciudad. En este sector de la región no hay tanto ruido, por lo tanto no hay líneas rojas, ¿sí? Si usted quiere ver, por ejemplo, cuánto ruido hay en su casa o en su entorno donde vive, vaya a la página, ponga la dirección de su casa y le va a aparecer. Yo lo encontré impresionante, de verdad muy útil, quizás para hacer una investigación. Ahora, les quiero comentar que durante la clase voy a ir ocupando mi celular porque como es una clase de tipos de sonido, quiero mostrarles la diferencia de los sonidos. Y la única forma de experimentar con el sonido es escuchando o emitiéndolos. Entonces, otra cosita que me gustaría comentarles es que hay una doctora de oceanografía. Oceanografía es la persona que estudia sobre el comportamiento del océano. ¿Sí? Comportamiento, temperatura, tipos de especies, es decir, animales que habitan en él, etc. Entonces, esta señora que aparece aquí se llama Susana Buchan. Susana Buchan trabaja en la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción queda, como dice, en la
sector de Concepción, ¿sí? en la región, y lo que hace es estudiar, ella no es chilena, ella se vino a Chile para estudiar el canto de las ballenas azules. Ahora, ¿por qué creen que se vino a Chile? ¿Por qué no estudia, por ejemplo, el canto de las ballenas en el lugar donde ella vivía? Que, si no me equivoco, era Estados Unidos. Porque al sur de Chile, en cierto periodo del año, habitan ballenas azules. Entonces, les voy a mostrar cómo es el canto de una ballena azul. Miren, escuchen. Eso son las ballenas. Eso fue un poquitito del canto de las ballenas azules. Ahora, imagínense esta otra ballena. Perdón. Les voy a mostrar ahora el canto de otro tipo de ballena, una ballena jorobada. ¿Sí? ¿Cómo será el sonido? ¿Será igual o será distinto? Vamos a ver. Es un sonido distinto. Tiene otras características. Vamos a identificar entonces, voy a anotar aquí, estoy anotando las diferencias del sonido de las ballenas, para que al final de la clase, con la información que vamos a obtener, hagamos esta comparación. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a ver la dirección del sonido. Para entender los tipos de sonido, primero tenemos que recordar un poco las características de lo que es el sonido. El sonido, por ejemplo, hay una persona en un barco y grita ¡tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Y justo frente a él hay una gran montaña o una gran roca. El sonido va a viajar a la roca, pero la roca, como es rígida, va a generar que el sonido rebote, ¿sí? Y este sonido se va a devolver, entonces el tipo va a escuchar lo que el grito. ¿Cómo se llamará eso? ¿Alguien lo recuerda? Muy bien, pero no lo voy a decir para que los que no lo saben aún lo vayan descubriendo, porque vamos a hablar también un poquito sobre eso. Entonces, eso quiere decir que el sonido viaja en distintas direcciones. Viaja hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, hacia el frente, hacia atrás, en diagonal. Viaja en todas las direcciones, ¿sí? Y viaja en una forma de onda, ¿sí? Viaja así. Por eso, por ejemplo, es que cuando vemos en las películas que alguien está en el hospital y se muestra como los latidos de su corazón y va, por ejemplo, haciendo pip, 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 y después hace pip, y después significa, por ejemplo, eso, pip, 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 pip. Perdón por mi pip. Significa que es una máquina como de ultrasonido que está escuchando los latidos de nuestro corazón y la velocidad y frecuencia en la que emite el movimiento. Cuando suena así parejo, significa que nuestro corazón dejó de latir, ¿sí? Eso, por ejemplo, es una forma de ver las ondas del sonido y del movimiento de nuestro cuerpo. Entonces, recordad que el sonido viaja en distintas direcciones. Aquí, por ejemplo, tenemos tipos de ondas. Aquí tenemos en la primera un sonido suave y de baja frecuencia. Después tenemos un sonido muy rápido y constante, ¿sí? A un mismo volumen, por ejemplo. Después tenemos un sonido que es un poco más chiquito, que son sonidos pequeñitos, pequeñitos. Hay distintos tipos de sonido con distinta intensidad, con distinto tono. Intensidad, tono. Vamos a comprobarlo. Antes de llegar a lo que es la intensidad y el tono, me gustaría compartirles un poco esto. Las ondas en las que se viaja el sonido. Por ejemplo, el sonido en los objetos sólidos, por ejemplo, en mi celular, el sonido va a tener una onda pequeña, ¿sí? Corta, una amplitud,
se llama amplitud de onda de esta. Mientras más estiradas, mayor la amplitud, y mientras más pequeñita, es más menor la amplitud. Entonces, la amplitud de la onda, es decir, esto que sube y baja, va a ser pequeño, va a ser cortado, pero además va a ser continua, ¿sí? Va a ser como una pegadita de la otra. En los líquidos, por ejemplo, si yo me pongo a tomar agua o si hablo debajo de una piscina, así como gorgoritos, si hablo debajo del agua, la onda del sonido va a ser más estirada y en menor frecuencia, es decir, no van a estar una pegada sobre la otra, no van a haber tantas ondas. Y si hablo en el aire, las ondas se expanden de una forma más lenta, es más prolongado el sonido. Por ejemplo, si yo grito en la calle, el sonido va a viajar más lento que el grito en la piscina, que si grito debajo del agua. Entonces, el sonido viaja en distintas direcciones y a través de una onda, y la onda es diferente según el medio por el cual viaje el sonido. Recordar también que el sonido tiene una velocidad según el tipo de material por el cual viaja. Por ejemplo, en el aire se demora aproximadamente 340 metros por segundo, es decir, se demora 340 metros en avanzar de un lugar a otro. En el agua son 1450 metros de un lugar a otro. En el acero, por ejemplo, por un tubo de acero o por una llave, como aparece aquí en la imagen, se demora 5130 metros por segundo. Y la madera son 3700 metros por segundo. Estos metros por segundo quiere decir el tiempo en el que recorre esa distancia. Entonces, de la imagen que aparece aquí, ¿en cuál de estos 4 medios se demora menos el sonido en viajar? Muy bien, en el aire. Por eso es que cuando hablamos, escuchamos acorde al mismo tiempo lo que va diciendo, por ejemplo, mi boca, usted lo va escuchando. Versus si yo hablara debajo del agua, el sonido se demora un poco más. Entonces, lo que voy a decir, por ejemplo, lo que voy a modular con mi boca no va a ser lo que precisamente usted va a escuchar. ¿Sí? Eso es un dato interesante. Coméntenle a sus papás como, o mamás, o hermanos, o los abuelos incluso. Abuelito, abuelita, ¿sabías que el sonido viaja se demora menos en el aire que en el agua o que en un trozo de madera? Les va a encantar esa conversación. Y ustedes van a quedar como los científicos y las científicas de la casa. Entonces, vimos que el sonido viaja en distintas direcciones y por medio de una onda. Entonces ahora vamos a ver su vibración. Porque el sonido vibra. Si ustedes, miren, hagamos un ejemplo. Pónganse una mano con los dos dedos de la mano, aquí, justo en el cuello. Y hagan así. Vamos, hágalo. Hágalo conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué siente usted con sus dedos acá? ¿O qué es lo que su cuerpo siente aquí? Muy bien, es como que vibra. Exactamente, vibra. ¿Sí? Hay una vibración. Nosotros, no les voy a mostrar mi boca, pero si abren la boca y se miran en un espejo, ¿sí? Toman un espejo, abren la boca, sacan la lengua y se miran, van a observar, tenemos la gargantilla, ¿sí? Que es como una campanita. Luego de esta campanita, un poquito más atrás, por eso es que es aquí en el cuello donde se encuentra, tenemos las cuerdas vocales. Al igual que una guitarra, por ejemplo, que tiene cuerdas, que la tocamos y emite un sonido, acá tenemos cuerdas vocales, que son muy frágiles y que hay que cuidarlas. Sobre todo los cantantes son quienes más cuidan sus cuerdas vocales. Hay incluso quienes se han operado las cuerdas vocales para seguir cantando. Estas cuerdas, al abrir y cerrar, generan una vibración. Y esta vibración que tiene que abre y cierra, son como con puertas que se abren y se cierran, generan un sonido. Y ese sonido es nuestra voz. Entonces, por ejemplo, si yo hago un sonido continuo, por ejemplo, lo que hicimos recién, esta vibración es constante y tiene
un sonido que va repetido una y otra vez. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos las partes de las cuerdas vocales que no es necesario que se las memoricen, sino que observen que es algo que se abre y se cierra y que por eso se emite el sonido a través de una vibración. Por ejemplo, vaya donde la mamá o donde el hermano o donde la hermana o al baño, quizás, no sé dónde guardan estas cosas, y busquen unas pinzas. ¿Sí? Yo aquí tengo mis pinzas que tienen unos agujeritos, pero no va a inferir en el ejercicio. Si puede, voy a esperar que la vaya a buscar. Ya, espero que hayan podido encontrar las pinzas. Si no, hagan el ejercicio después de observar el video. Tomen las pinzas y si puede, golpeenla con un metal. Con un metal. Van a observar, no sé si se puede ver en la cámara, pero las pinzas suelen tener una vibración. Y eso es como funciona el sonido, a partir de vibraciones. Si no tiene un metal, no importa. Golpéela con su mano, ponga los dedos abajito, lo más abajo que pueda en las pinzas, y con la otra mano la golpea. Va a sentir que entre un lado y otro de la pinza va a haber un movimiento. Ese movimiento va a emitir un sonido. De hecho, hay herramientas que son parecidas a las pinzas, que uno las golpea y efectivamente emite un sonido. Ahora, si usted quiere escuchar, por ejemplo, cómo es el sonido de las pinzas al como golpearlas, hágalo y acérquelo a su oreja. Acérquelo, va a sentir como un pequeño zumbido. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es una forma de demostrar que el sonido se emite es producido a partir de un movimiento y este movimiento genera una vibración. Entonces, vimos que el sonido es vibración. Ahora vamos a ver la intensidad. Lo que habíamos preguntado al principio. Si lo notaron, por favor, vuelvan a leerlo para comprobar si estaban en lo correcto. Ahora, si no estaba en lo correcto, no pasa nada. Ahora vamos a aprenderlo, así que ahora es el momento de entenderlo, de quizás relacionarlo con algo que hayan visto antes. Entonces, ¿sí? ¿Están listos? ¿Están listas? Vamos. La intensidad del sonido tiene que ver con esto que decimos volumen. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy escuchando la radio o estoy escuchando música y le doy volumen, le doy más volumen, es decir, lo voy a escuchar más fuerte. Si yo bajo el volumen, lo voy a escuchar más bajo. ¿Sí? La intensidad tiene que ver con sonidos fuertes, con sonidos que a veces me dan ganas de taparme los oídos y con sonidos, lo contrario es sonidos bajos, sonidos débiles, ¿sí? Sonidos suaves. Se le suele decir débil o suave cuando es un sonido que no se escucha. Por ejemplo, si yo le hablo a alguien al oído, si yo a alguien le digo algo al oído, la persona que está, por ejemplo, al frente no va a escuchar. Entonces esto de susurro es un sonido débil. En cambio, si yo estoy en la cancha y le grito a mi amiga, oye, tírame el balón acá, tíramelo, voy a gritar y voy a hacer un sonido fuerte. ¿Sí? Entonces, la intensidad es similar al volumen. ¿Sí? La intensidad es algo fuerte o algo débil. ¿Cómo se representa ahora? Tenemos la intensidad, que es algo fuerte o algo débil. Entonces, además de la intensidad, el sonido tiene otra característica, que es el tono. El tono tiene que ver con los sonidos más agudos o los sonidos más graves. ¿Han pensado, por ejemplo, que los niños tienen voces así, como de esta forma, como un poco más chillona? Y los adultos tienen voces más así, como más ronca. Ya. Eso es el tono. El tono de un sonido va a ser según, por ejemplo, la onda,
¿sí? La onda de un sonido agudo, es una sobre otra, es más rápido. Por eso es que al ser más rápido suena de esta forma. Mientras que el sonido grave es la onda más lenta, más prolongada. Entonces, les quiero dar, por ejemplo, una demostración. Tengo aquí una guitarra y tengo aquí un ukelele. ¿Cuál de estos dos instrumentos creen ustedes que es más grave? Ya, por lo tanto, el sonido agudo va a ser... Muy bien, vamos a comprobar, a ver si están en lo correcto. Voy a hacer la misma nota en ambos instrumentos. Voy a hacer la nota Do, que es por lo general la base de las notas musicales. Está emitiendo una vibración, un sonido a partir de una vibración. Entonces ahora voy a hacer la misma nota Do, pero en el ukelele. ¿Cuál era más grave? Vamos a ver. Voy a tocar ahora una sola cuerda, la primera cuerda. Ese es un sonido grave. Muy bien. Ahí tenemos entonces vamos a tocar la segunda cuerda, perdón, la primera cuerda, que es la misma nota. Este sonido es más agudo. Ahora, por ejemplo, con el ukelele, tiene 4 cuerdas. Ese es un sonido un poquitito más agudo que ese que es un sonido más grave. El sonido grave es algo ronco. Y el sonido agudo es algo más chillón. Espero que se haya entendido. Y si no se entendió, piense, por ejemplo, una flauta es un sonido más agudo, mientras que, por ejemplo, una guitarra es un sonido más grave. Además de la intensidad y el tono, hay algo que es el timbre. El timbre es lo que nos permite reconocer cuál es la fuente sonora. Por ejemplo, ustedes desde muy pequeños, desde bebés, han escuchado, por ejemplo, la voz de su mamá. Entonces van a escuchar el sonido que emite la voz, es decir, las cuerdas vocales de su mamá, va a generar su voz, y van a reconocer que ese timbre, ese tono, ese sonido es de su madre. Entonces, como tenemos aquí el ejemplo, van a reconocer que, por ejemplo, rar es un sonido de un león, mientras que un es un sonido de un elefante. ¿Sí? Hagamos la demostración. Busquemos. Voy a ponerles aquí entonces el sonido de un león. Ese sonido que ustedes escuchan, van a entender que es un león. Ahora voy a poner el sonido de un elefante. Es similar al del león, pero no es igual. Su trompa es, por algo también, esa parte del elefante se llama trompa porque es como una trompeta. Ahora me gustaría que adivinaran. A partir de este conocimiento de timbre que ustedes tienen, quiero que adivinen qué sonido tengo ahora. ¿Están listos? Preparen sus oídos. ¿Qué lugar mostré? Muy bien, una playa.
Y en las playas, ¿qué animales encontramos? ¿Qué animales escuchamos igualitos a ese? Muy bien, uy, si son tan brillantes. Una gaviota, muy bien. Eso es el timbre, el reconocer los sonidos y asociarlos a objetos o cosas que ya conocemos. Listo. Nos falta lo último, el sonido y el entorno. Vamos a ver cómo se comporta el sonido con nuestro entorno. Entonces, quiero que piensen. ¿Cómo escuchan ustedes? Por ejemplo, ahora, en su casa. ¿Qué tipos de sonidos hay? ¿Hay sonidos que provienen de afuera? ¿O hay solo sonidos que están dentro de su casa? Ya. ¿Y cómo son esos sonidos? ¿Son graves? ¿Son agudos? ¿Son fuertes? ¿O son débiles? Probablemente, exacto, si usted escucha algo que viene de otro lugar es porque es un sonido fuerte, ¿sí? Los sonidos débiles solo los podemos escuchar en cercanía, es decir, estando cerca de donde se emite el sonido. Entonces, lo primero es que el sonido se refleja. Tal cual como lo habíamos visto con el ejemplo del barco, el sonido se refleja, es decir, rebota. Y este reflejo, ¿sí? Que yo lo recibo, se llama eco. Muy bien. Como lo típico que cuando estamos en una cueva y gritamos, no sé, yo voy a gritar mi nombre, Natalia, yo voy a escuchar, Natalia, Natalia, Natalia. Ese eco significa que el sonido se ha reflejado, es decir, ha rebotado. El sonido llega a las paredes de la cueva y estas paredes, como el sonido no puede traspasar a las paredes, se va a rebotar, es decir, va a devolver, y es por eso que yo puedo escuchar el eco, ¿sí? Porque es una vibración que se mantiene en este medio, ¿sí? Recuerden que el sonido necesita un medio para viajar, y en este caso es el aire, y es por eso que lo escuchamos. ¿Qué más? El sonido tiene una característica que se absorbe. Así como, por ejemplo, rebota en las paredes, lo más tradicional que podemos ver son estas como salas de ensayo musical, o donde los cantantes o los artistas hacen sus ensayos de sus obras, de su arte. Y estas salas de ensayo por lo general tienen unas paredes como de esponja. Esta pared con este material tiene una característica que genera que el sonido que se emite por los instrumentos y todo eso se conserva en ese lugar, en esa zona, ¿sí? En la esponja, y no traspasa, por ejemplo, afuera de la sala. Entonces, afuera de la sala, quizás yo voy a percibir un poco el sonido, pero no va a ser tan perfecto. Voy a sentir más la vibración del sonido que propiamente tal el sonido. ¿Sí? Esto es como una esponja, tal cual como aparece ahí, y como son las salas de ensayo, absorbe y se queda ahí, no se expande. Y el último es, quiero que miren esta imagen y vean la diferencia. ¿Qué cosas hay o qué cosas no hay en una imagen y qué cosas hay en la otra imagen? Entonces, por favor, observenla bien. Entonces, quiero que me digan, ¿qué diferencias hay? Muy bien, muy bien. En la primera imagen no hay muebles, mientras que en la segunda imagen sí hay muebles, ¿sí? El niño está en su pieza, este niño se cambió de casa y el primer día fue a reconocer su pieza. Entonces dijo, me dejaron la pieza más grande. Y sintió como un leve eco que decía, me dejaron la pieza más grande. Como que sintió que el sonido se escuchaba de una manera distinta. A la semana después de que se cambió de casa, con todos sus muebles y sus cosas, su escritorio, su cama, su cómoda, etc., volvió a decir lo mismo, me dejaron la pieza más grande. Pero esta vez no escuchó nada. No se escuchó y lo volvió a intentar, me dejaron, y no escuchó nada. ¿Por qué creen que al estar la habitación vacía sintió este leve eco y que cuando armó su pieza ya no? ¿Por qué? Veamos. Veamos entonces.
El sonido, dijimos, que viaja en distintas direcciones y que se refleja o se absorbe. Como la habitación no estaba con tantos objetos, no había quien o qué absorbiera ese sonido. Por lo tanto, en las paredes lo que hizo fue reflejarse. Mientras que en la segunda imagen, en la habitación con los muebles por lo general tienden a absorber el sonido. Entonces, emitió el sonido y como viajó en distintas direcciones, todos los elementos de la pieza absorbieron este sonido. Por lo tanto, no hubo eco. Y es por eso que el eco se produce, por ejemplo, en las cuevas, porque en las cuevas no hay elementos en los cuales el sonido pueda absorberse, solo se refleja. Mientras que, por ejemplo, si grito en la calle el sonido va a viajar en distintas direcciones, no hay donde me rebote el sonido, entonces solamente va a quedar en el aire. Entonces, vimos la dirección del sonido, vimos la vibración del sonido, vimos la intensidad, el tono y el timbre. Vimos cómo se comporta en un espacio característico. Entonces, ahora vamos a resumirlo todo. ¿Están listos? ¿Están listas? Los voy a ayudar. Los conceptos más importantes, que por mí se voy a guardar el ukelele para que no se me caiga. Los conceptos más importantes fueron intensidad, tono, grave, agudo, fuerte, débil. Pero voy a ayudarlos un poco. Entonces, tenemos que las características del sonido. Antes de hacer el mapa, quiero que vean este video y mientras vemos el video vamos a ir tomando apuntes de lo más importante. Hola Happy amigos, con ganas de aprender, soy Dani y hoy quiero hablaros bueno, mejor escuchar. ¿Ven? Ella igual tiene una guitarra. Suena bien, ¿eh? Hoy quiero hablaros del sonido. Para que un sonido exista, tiene que haber alguien o algo que lo produzca, como esta guitarra, un medio por el que se transmita, como el aire, y por supuesto, un oído que lo reciba. Cuando pulso las cuerdas de mi guitarra, se producen unas vibraciones que viajan en forma de onda hasta nuestros oídos, por eso las escuchamos. La velocidad del sonido depende del medio por el que viajan. En los sólidos, como el hierro, las ondas sonoras van a gran velocidad. En los líquidos, como el agua, van un poco más despacio. Y en los gases, como el aire, es por donde van más lento. Esto es lo que ya habíamos visto. Pero, si el sonido son ondas, ¿por qué reconocemos los sonidos nada más escucharlos? ¿Por qué distinguimos la voz de nuestros padres o el ladrido de un perro? Pues muy fácil, los distinguimos por las cualidades o características de cada sonido. Estas cualidades son tres: intensidad, tono y timbre. La intensidad nos permite distinguir si un sonido es fuerte o débil. Gracias al tono, distinguimos si los sonidos son agudos o graves. Y por el timbre, diferenciamos quién o qué ha producido el sonido. Por ejemplo, si lo ha producido una flauta, una guitarra, un perro o un gato. Por último, y antes de despedirme, una curiosidad.
¿Sabéis qué es el eco? El eco es cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo y rebotan contra él, cambiando de dirección y escuchándose poco después de forma repetida. Eso es el eco y seguro que más de una vez lo habéis oído. Y si no, escuchad. ¡Happy Learning! ¡Happy Learning! ¡Qué guay! Adiós, Happy amigos. Espero que siempre tengáis ganas de aprender. ¡Hasta el próximo vídeo! Adiós. Bueno, en el video lo que vimos fue casi un resumen de todo lo que hablamos en clase. Entonces, ahora les dejé este mapa para ayudarlos un poco. Vamos a ir completándolo. Entonces, hoy hablamos sobre las características del sonido, ¿sí? Que son los tipos de sonido. Teníamos la intensidad y algo más. Vamos a ver primero lo que es la intensidad. La intensidad puede ser fuerte o puede ser débil. Muy bien. Ahora, otra característica del sonido era, muy bien, el tono. El tono puede ser agudo o puede ser grave. Perfecto. Ahora, este es un mapa básico y sencillo. Si usted quiere agregarle algo más, por ejemplo, yo al mío le agregué, aquí tengo el mío. Lo que yo hice, por ejemplo, en el mío fue cada tema ponerle un color. Por ejemplo, a la intensidad lo puse en verde. El tono lo puse en azul. El timbre lo puse en azul y el tono lo puse en naranjo. Entonces, la intensidad yo voy a recordar que es fuerte o débil. El timbre es que era lo que produce el sonido. Y el tono puede ser grave o agudo. Grave o agudo. Pero también le agregué, por ejemplo, que viajan todas las direcciones. Y aquí, por ejemplo, puede hacer un dibujo de una onda. Puede hacer un dibujo de una onda prolongada, como el sonido en las nubes. Y voy a dibujar una nube. O puedo hacer el sonido de más con pequeñas vibraciones. Y voy a poner una guitarra. Y dibujo la guitarra. ¿Sí? Por ejemplo, ahí no soy muy experta dibujando, así que disculpen, pero ahí, por ejemplo, tengo una forma de agregar al mapa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo igual les puedo mostrar que puse la dirección, igual como lo hice en la hoja, pero que además, por ejemplo, agregué otras cualidades. Por ejemplo, lo que era el timbre. O que hay distintos tipos de sonido, que está el eco. ¿Sí? Usted puede ir agregando las cosas al mapa como estime conveniente. Es su mapa, usted ocupe sus colores. Si quiere dibujar, perfecto. La idea es que el mapa, ¿para qué es esto? Le sirva en realidad para poder ordenar las ideas y no olvidarlas. ¿Sí? Entonces, ya terminamos con la clase. Vimos la luz respecto a la unidad. Vimos el sonido. Hoy día vimos los tipos de sonido, que hay intensidad, timbre y tono. Y la próxima clase vamos a hablar sobre la contaminación acústica. ¿Qué es la contaminación acústica? ¿Dónde, por ejemplo, podemos identificar a contaminación acústica? Si usted quiere investigar un poquito más sobre lo que se viene, entonces aquí le presento el tema. Espero que le haya gustado mucho la clase, que se haya divertido. Vaya a probar distintos sonidos. Recuerde, si no lo alcanzó a hacer, recuerde pedirle unas pinzas a la mamá y golpéelas y acérquela a su oreja para ver cómo es este sonido. Toma una botella, por ejemplo, o vasos, por ejemplo, con agua, las llena en distintas posiciones y juega como con esto a emitir un sonido pasando el dedito mojado por el borde de los vasos. Ahí también se va a dar cuenta que hay unas ciertas características, ¿sí? Me alegro mucho de estar aquí con ustedes compartiendo y nos vemos en la siguiente clase.